Yo creía que mientras tuviera un sueldo estable y pudiera pagar mis cuentas, todo estaba bien. Que el dinero era simplemente algo que entraba y salía, como el agua por el caño. Nunca me detuve a preguntarme a dónde se iba realmente, o peor aún, ¿quién lo controlaba? Porque si soy sincero, durante muchos años pensé que tener problemas de dinero era normal. Que vivir ajustado a fin de mes era parte del juego de ser adulto. Hasta que un día me vi en una situación que lo cambió todo, era día 10 del mes, y mi cuenta ya estaba en rojo. Me senté frente al cajero automático, en silencio, con una mezcla de rabia, vergüenza y miedo. ¿Cómo podía estar trabajando todos los días, y aún así no tener nada? Me pregunté algo que jamás había cuestionado en serio, ¿de verdad entiendo cómo funciona el dinero? Fue en ese momento, literalmente frente al cajero, donde comenzó mi despertar financiero. Y mira, no fue un curso, ni un gurú, ni un libro el que me abrió los ojos. Fue el cansancio. El cansancio de vivir atrapado en un ciclo donde el dinero parecía tener más poder sobre mí del que yo tenía sobre él. Ahí fue cuando decidí aprender desde cero. Me hice una promesa simple: voy a entender el dinero como si fuera un idioma que nunca me enseñaron, porque eso es exactamente lo que es. Así fue como conocí un concepto que cambió todo, el ABC del dinero. Una idea sencilla, pero poderosa. Como cuando te enseñan a leer. Primero aprendes las letras, luego las palabras, y con el tiempo, puedes escribir tu propia historia. Con el dinero pasa igual. Y lo triste es que a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron ese abecedario. Solo nos dijeron, trabaja, gana y gasta. Pero jamás nos hablaron de cómo pensar el dinero, cómo cuidarlo, cómo multiplicarlo. Y sí, por más increíble que suene, yo tenía dinero, pero no sabía nada de él. En este video voy a contarte todo ese camino, paso a paso. Lo que aprendí, lo que me golpeó, lo que cambió mi vida financiera. Así que si alguna vez te sentiste como yo, confundido, frustrado o simplemente cansado de no ver resultados con tu dinero, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te puede ahorrar años de errores. Porque el primer paso para dominar el dinero, es entender cómo te domina a ti. Y justo ahí comienza todo, en tu forma de pensar el dinero, no en cuánto ganas. Y eso, es lo que te voy a contar en el próximo episodio. Cuando decidí aprender sobre el dinero, pensé que todo se trataba de números. De fórmulas, porcentajes, hojas de Excel. Pero estaba equivocado. Porque antes de poder entender cómo funcionaba el dinero en el mundo real, tuve que mirar cómo funcionaba dentro de mi cabeza. Y lo que encontré, fue brutal. Resulta que mis creencias sobre el dinero estaban podridas desde la raíz. Frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas, más vale pobre honrado que rico corrupto. Todas esas ideas estaban instaladas en mí desde niño, como un virus en segundo plano, saboteándome. Sin darme cuenta, había aprendido a rechazar el dinero, incluso antes de tenerlo. Y es que la primera letra del ABC del dinero es la A de actitud. Parece simple, pero es todo. Porque si tú crees que el dinero es sucio, que solo se consigue con suerte o que la vida es más pura sin él, jamás lo vas a atraer. Yo mismo me había programado para vivir en escasez. No porque no trabajara duro, sino porque no creía que merecía más. Porque tenía miedo de convertirme en alguien que odiaba. Porque en el fondo, pensaba que querer dinero era ser codicioso. Y ahí estaba el error más grande de todos. Hasta que un día leí una frase que me partió la cabeza. El dinero no cambia a las personas, solo las amplifica. Y eso me hizo pensar. Si soy una buena persona ahora, con dinero puedo ser una buena persona con más herramientas. Más capacidad de ayudar, de vivir, de elegir. El problema no es el dinero. El problema es la actitud con la que lo buscas, lo usas y lo entiendes. Ahí empecé a reescribir mis creencias. Me paré frente al espejo y repetí algo que al principio sonaba falso. Soy capaz de ganar más, merezco vivir en abundancia, y el dinero es mi aliado.
Sí, sonaba a cliché barato. Pero con el tiempo, esas palabras comenzaron a calar hondo. Dejé de ver el dinero como enemigo y empecé a tratarlo como un socio. Uno exigente, sí, pero fiel si sabes cómo manejarlo. ¿Y sabes qué fue lo más impactante? Que mi situación financiera aún no había cambiado, pero mi energía sí. Mi motivación era otra. Ya no me sentía víctima del sistema ni atrapado por el sueldo. Sentía que tenía el volante en las manos por primera vez. Porque, te lo digo en serio. No puedes tener una vida financiera sana con una mente enferma de pobreza. Y ahora que había comenzado a sanar mi actitud, venía lo más desafiante. Aprender desde cero las bases del dinero. Sí, eso que nadie te enseña, cuánto entra, cuánto sale, cuánto se va por tonterías, cuánto podrías ahorrar. Después de cambiar mi actitud, pensé que ya tenía medio camino recorrido. Me sentía motivado, incluso inspirado. Pero entonces me di cuenta de una verdad incómoda. No tenía ni idea de cómo funcionaba mi propio dinero. Y no me malinterpretes, yo sabía cuánto cobraba en mi trabajo. Pero no sabía realmente cuánto gastaba, en qué, ni por qué al final de cada mes sentía que todo se me escapaba de las manos. Era como si el dinero fuera agua y mi vida, un colador. Recuerdo la primera vez que intenté anotar mis gastos. Fue como mirar por primera vez el caos. Galletas, taxis, delivery, suscripciones que ni usaba, cafés diarios, antojos del momento. Casi sin darme cuenta, gastaba más en tonterías que en cosas que realmente necesitaba. Y lo peor, ni siquiera era consciente. Ahí entendí por qué la B del ABC del dinero es tan crucial. B de bases. Porque sin bases, no hay control. Y sin control, el dinero se convierte en un saboteador silencioso. Me senté con papel y lápiz, sí, a la vieja escuela, y escribí 3 cosas. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿En qué se va? Y eso, que parece obvio, fue una revolución en mi vida. Ahí vi que no tenía un ingreso real, sino un anticipo de deuda. Porque todo lo que entraba, ya estaba comprometido. Deudas, cuotas, pagos fijos. Me sentía como un esclavo moderno. Trabajaba para cubrir lo que ya debía. No había ahorro. No había inversión. No había libertad. Empecé con lo básico, un presupuesto. Designé un porcentaje para necesidades, otro para ahorro, otro para diversión, porque sí, también hay que vivir. Por primera vez, le di a cada peso un propósito. Y con eso, empecé a sentir algo nuevo, paz mental. Ya no tenía miedo de abrir mi app del banco. Ya no me daba ansiedad ver la tarjeta. Porque ahora, sabía exactamente dónde estaba cada centavo. Y cuando uno se educa, deja de adivinar y empieza a decidir. Esa es la verdadera base, la conciencia. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que muchos buscan trucos para ganar más, pero muy pocos entienden cómo cuidar lo que ya tienen. Y ahí está el primer error. Porque no se trata solo de ganar más dinero, sino de aprender a administrarlo mejor. Una vez que tuve esa base clara, algo dentro de mí cambió. Ya no quería trabajar solo para pagar cuentas. Quería algo más. Quería libertad. Y fue ahí cuando apareció una idea que lo cambió todo. Si tú no haces que el dinero trabaje por ti, siempre serás quien trabaje por él. Hasta ese momento, yo solo sabía hacer una cosa con el dinero, ganarlo para gastarlo. Y si algo sobraba, cosa rara, lo dejaba ahí, en una cuenta bancaria que apenas me daba centavos en intereses. Pero un día escuché una frase que me dio un golpe seco en el pecho. Si tú no haces que el dinero trabaje por ti, trabajarás por dinero toda tu vida. Esa frase me dejó pensando durante días. Y ahí entendí algo que me voló la cabeza. El dinero no es solo para gastarlo, también es una herramienta para construir libertad. Pero yo no sabía cómo hacer que el dinero trabajara por mí.
No vengo de una familia inversionista, nunca nadie me enseñó. Para mí, la palabra inversión sonaba a gente de saco y corbata, con millones y conexiones. Hasta que un día encontré un libro en una librería de segunda, Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí lo entendí todo. Los ricos no trabajan por dinero. Construyen activos. Compran cosas que les generan ingresos sin tener que estar presentes todo el tiempo. Mientras yo pensaba en comprarme el último celular, ellos pensaban en comprar algo que les pagara el celular y todo lo demás. Ese fue mi giro. Mi punto de quiebre. Me prometí algo: cada vez que recibiera dinero, un porcentaje iba a ir destinado a construir activos. No importaba si era poco. Lo importante era crear el hábito. Así empecé. Compré un libro sobre fondos indexados y aprendí lo básico. Abrí mi primera cuenta de inversión. Después de eso, vendí unas cosas que no usaba y compré una impresora para imprimir camisetas personalizadas desde casa. Era poco, pero era mío. Cada peso que me llegaba lo dividía, una parte para vivir, una para ahorrar, una para aprender, y una para hacer crecer un activo. ¿El resultado? El dinero comenzó, lentamente, a trabajar para mí. No fue rápido. No fue mágico. Pero por primera vez, mi esfuerzo sembraba algo más que cuentas por pagar. Y cuando empiezas a ver crecer tu dinero mientras duermes, aunque sea unos soles, unos dólares, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de pensar como empleado y empiezas a pensar como creador. Y sí, todavía estaba lejos de ser rico. Pero me sentía libre. Porque había recuperado el control. Y entendí que la riqueza no empieza en el bolsillo. Empieza en la cabeza. Lo siguiente fue clave: proteger mi dinero y entender el valor del tiempo. Porque, aunque suene loco, muchos aprenden a generar dinero, y luego lo pierden por no saber cómo protegerlo o usarlo bien. Cuando empecé a generar mis primeros ingresos pasivos, me sentí imparable. Era como si por fin todo estuviera tomando forma. Pero, como suele pasar en la vida, justo cuando crees que nada puede salir mal, pasa lo inesperado. Un accidente. Una enfermedad. Una deuda no planificada. Un imprevisto que aparece sin avisar y se lleva todo lo que construiste con tanto esfuerzo. Eso me pasó a mí. Un familiar muy cercano enfermó de un día para otro. Y en menos de una semana, todos los pequeños ahorros que había reunido, mis primeras ganancias, e incluso parte de mis herramientas de trabajo, se fueron. ¿Sabes por qué? Porque no estaba preparado. Ahí comprendí una verdad brutal: ganar dinero no es suficiente. Hay que saber protegerlo. Desde entonces, comencé a estudiar un tema que la mayoría ignora: la protección financiera. Y no es un tema aburrido ni solo para gente mayor. Es para cualquier persona que quiera construir algo duradero. Porque no basta con subir, hay que aprender a no caer. Me senté y me pregunté: ¿qué pasa si mañana no puedo trabajar? ¿Tengo un fondo de emergencia? ¿Estoy asegurado? ¿Mi familia estaría protegida si algo me pasara? La respuesta era un silencio incómodo. Así que comencé con lo más básico: un fondo de emergencia. Separé dinero equivalente a 3 meses de gastos fijos. No era fácil. Tuve que recortar salidas, caprichos y retrasar compras. Pero poco a poco, ese fondo se volvió mi red de seguridad. Dormía mejor. Literalmente. Después, busqué un seguro de salud. No el más caro, ni el más complejo. Uno que, en caso de algo grave, evitara que mi economía se desmoronara otra vez. Y ahí comprendí que ser inteligente con el dinero no es solo multiplicarlo, es también cuidarlo. Muchos pierden todo lo que tienen no por gastar en lujos, sino por no anticiparse a lo inevitable. En la vida van a venir golpes. No es si pasan, es cuándo. Y tu deber, si estás construyendo libertad financiera, es tener un escudo, no solo una espada.
Fue entonces cuando empecé a pensar más allá de mí. ¿Y si me pasa algo mañana? ¿Qué dejo? ¿Qué construyo? Esa pregunta me llevó a un nuevo nivel de conciencia. El legado. Porque la inteligencia financiera no es solo para vivir bien, sino para dejar algo que dure cuando ya no estés. Después de proteger mi dinero, lo siguiente que aprendí fue algo que cambió por completo mi relación con él. El dinero no responde a impulsos, responde a hábitos. Mira, yo antes pensaba que necesitaba ganar más para estar bien. Creía que si duplicaba mis ingresos, todo se arreglaría. Pero lo que no entendía es que, si no cambiaba mi forma de comportarme con el dinero, iba a seguir en el mismo ciclo, ganar a 500 o ganar a 5,000. Y así fue. El día que recibí un pago grande por un proyecto importante, me sentí poderoso. Pero en menos de 2 semanas, ese dinero se había esfumado. Porque no tenía sistema. No tenía estructura. Solo impulsos. Entonces me senté y me dije: si quiero estabilidad financiera, necesito rutina, disciplina y consistencia. Empecé con algo tan simple como anotar mis gastos diarios. Sí, suena básico. Pero créeme, cuando ves en papel, o en una app, en que se va tu dinero, algo en ti cambia. Te vuelves más consciente, más selectivo. Te das cuenta de que no son las grandes compras las que te quiebran, sino los pequeños hábitos diarios sin control. Luego armé un sistema que aún uso. Un porcentaje fijo para gastos básicos. Otro para inversión. Uno para educación. Otro más para diversión, sí, porque disfrutar también es parte del equilibrio. Y por último, una parte para donar o ayudar. Porque cuando das, el dinero también fluye de vuelta. Créeme. Pero lo más importante no fue el sistema. Fue ser constante. No saltarme el hábito solo porque este mes fue difícil o porque me lo merezco. Porque entendí algo vital. La libertad no se construye con fuerza de voluntad ocasional, sino con hábitos diarios sostenidos. Y cuando haces del manejo del dinero una parte de tu rutina, el estrés desaparece. Empiezas a dormir tranquilo. Te das cuenta de que no necesitas ganar millones para estar bien. Solo necesitas tener el control. No fue rápido. Hubo días en los que quise rendirme, en los que recaí, en los que gasté más de la cuenta. Pero cada vez que caía, volvía a empezar. Y cada vez era más fácil. Porque los hábitos, cuando se repiten, se convierten en tu nueva identidad. Ya no era el que siempre estaba en apuros. Ahora era el que sabía a dónde iba cada peso que ganaba. Y así, paso a paso, rutina tras rutina, mi vida empezó a tomar una forma distinta. Más estable. Más clara. Más libre. Pero aún faltaba un último paso. Uno que no tiene que ver con números, ni con cuentas bancarias, sino con algo más profundo. Después de todo lo que aprendí, cómo generar, proteger, multiplicar y ser constante con el dinero, llegué a un punto donde me hice la gran pregunta. ¿Para qué quiero todo esto? Porque, ¿de qué sirve tener una cuenta llena si tu alma está vacía? ¿De qué vale alcanzar la libertad financiera si tu vida no tiene dirección? Fue ahí donde entendí que el dinero, sin propósito, es solo papel acumulado. Durante años, me enfoqué en salir de deudas, en ganar más, en proteger mis activos, en construir hábitos. Todo eso fue necesario. Pero lo que me transformó de verdad fue descubrir que el dinero no era el objetivo, era el vehículo. El vehículo que me iba a permitir pasar más tiempo con mi familia. El que me permitiría ayudar a mi comunidad. El que me daría libertad para crear, para educar, para dejar un legado. Un día me pregunté: si mañana desapareciera todo lo que tengo, ¿me sentiría vacío o en paz con lo que he hecho con mi vida? Y fue en esa pregunta donde encontré mi respuesta. Ahí decidí que cada decisión financiera que tomara debía alinearse con un propósito. ¿Invertir? Sí, pero en cosas que aporten al futuro que quiero construir. ¿Ahorrar?
Por supuesto, pero no para acumular por miedo, sino para tener libertad de elección. ¿Ganar más? Sí, pero no a costa de mi tiempo, mi salud o mis valores. Hoy, ya no trabajo por dinero. Trabajo por lo que el dinero me permite hacer. Ayudo a otros a educarse financieramente. Dedico tiempo a proyectos que impactan vidas. Y quizás lo más importante, vivo tranquilo, sin ansiedad constante por el mañana. ¿Sabes qué descubrí? Que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuánto control tienes sobre tu tiempo, tus decisiones y tu vida. La riqueza real es poder elegir. Poder decir no cuando algo no va con tus principios. Poder decir sí a lo que realmente importa. Y eso, amigo, amiga, no tiene precio. Por eso te digo hoy, desde lo más profundo de mi experiencia. El dinero, cuando lo manejas con inteligencia y propósito, se convierte en libertad real. Y así termina este viaje del ABC del dinero. Pero en realidad, esto no es un final. Es el verdadero comienzo. El momento en que tú decides si vas a seguir sobreviviendo. O si vas a tomar las riendas de tu vida financiera con propósito y conciencia. Porque el dinero no es el enemigo. El dinero es un espejo. Y cuando lo miras con claridad, te muestra quién realmente eres.